Posturas encontradas en el ámbito internacional, por un lado Rusia y China, por el otro Estados Unidos, y en el medio Venezuela, en una problemática tan compleja y una visión reduccionista desde perspectivas que van mucho más allá que la izquierda o la derecha, y sobre la mesa una propuesta de pacto unitario entre partidos políticos que no terminan de ponerse de acuerdo, con intereses opuestos y agendas propias, que sin embargo, aunque cuentan en la actualidad con la intención de apoyo de más de 80 países en su pretensión de restablecer la democracia, no la ven aún como una posibilidad cercana. A día de hoy, con unas nuevas elecciones en camino, la sociedad se pregunta cómo derrocar el gobierno actual. En esta serie de videos hablaremos sobre cómo Venezuela llegó a esta situación, comenzando con la llegada de la democracia a finales de los 50 hasta la actualidad. Así que quédate hasta el final del video. Venezuela, uno de los miembros de la OPEP, disfrutó de un crecimiento sostenido por más de 50 años, en parte gracias a la crisis del petróleo de 1973, la que se dio por la decisión de los países árabes de no venderle más a aquellos que habían apoyado a Israel durante la guerra del Yom Kippur. Es así que la llamada bonanza petrolera durante los años 70 y principios de los 80 le dio a Venezuela altísimos precios en el petróleo, lo que le permitió al gobierno de turno en aquel entonces, que estaba bajo el primer mandato de Carlos Andrés Pérez, representante del Partido Acción Democrática, desplegar una amplia inversión pública y una política nacional basada en el populismo, así como una potente representación en el ámbito internacional. Tanto atractivo hacía de Venezuela uno de los lugares más llamativos también para inmigrantes del mundo, que veían allí una esperanza de prosperidad. Sin embargo, todo ese amplio proceso de expansión tenía muy altos costos en el gasto público, y con el paso del tiempo y de gobiernos posteriores se comenzaron a generar unos desmedidos déficits fiscales en una Venezuela que tenía una visión diferente de la riqueza en comparación con los otros países de la región, y claramente habiendo mantenido por mucho tiempo el estatus como una de las principales economías del continente. Ya para finales de los años 80, Venezuela se encontraba en un clima político, social y económico muy distinto a la de aquellos años dorados. Contaba con un altísimo índice de deuda externa que sobrepasaba ampliamente las reservas. Mientras que los precios y el desempleo subía, el precio del petróleo ya venía bajando desde hacía rato. En medio del ánimo caldeado de una sociedad bastante descontenta, especialmente los más pobres, se anuncia el paquete de medidas económicas que se hacían exigibles como parte del plan de desarrollo impuesto por el FMI y que entraría a regir durante el nuevo mandato del entonces electo Carlos Andrés Pérez. Si escogiera la vía fácil de eludir las dificultades y tratar de ocultar lo que es una realidad frente a la cual todos los venezolanos tendrán una actitud de positiva comprensión, si nos convocamos, como lo hago ahora, para conformar un país capaz de sustentarse sobre sus propios pies. La más polémica de estas medidas incluían la privatización de empresas públicas, la liberación de precios y tasas, la eliminación de los aranceles de importación, el aumento en los precios de servicios públicos, el aumento en los precios de la gasolina y de transporte en más de un 30%, el aumento de los precios en los productos básicos de la canasta familiar y de transporte público y la congelación de los cargos en la administración pública y de salarios. El 2 de febrero de 1989, aprovechando la celebración por la posesión presidencial, se tomó la decisión de realizar una reunión de emergencia entre los países de Latinoamérica que se encontraban en la búsqueda de las soluciones que les llevara a renegociar la deuda externa durante la crisis por el incumplimiento generalizado de los pagos. 11 días después de haber anunciado las medidas de ajuste, el 27 de febrero, estallaron disturbios por toda la ciudad hasta el día 29, los cuales dejaron como saldo 276 muertos y cerca de 3.000 desaparecidos. Una de las fosas comunes halladas días después se conoció como la peste. Aunque se dice que el Caracazo fue el primer intento de golpe de Estado que se dio en el país, auspiciado por la izquierda,
y que contó con el apoyo intelectual y logístico de Fidel Castro, que también se encontraba en Venezuela asistiendo en calidad de mandatario a la reunión de negociaciones, finalmente ese hecho quedaría registrado oficialmente en la historia como una revuelta espontánea por parte de los ciudadanos del común en respuesta a sus inconformidades. Indudablemente el Caracazo marcó decisivamente la gestión del gobierno, condicionando su política de Estado y economía, encontrando a lo largo de su gestión una fuerte oposición en el Congreso, incluso dentro de su mismo partido. La desconfianza en las instituciones del Estado y en los partidos políticos tradicionales, debido a la corrupción, a la desigualdad y a los altos índices de pobreza, demostraban que lejos de obtener una mejora en la calidad de vida de los venezolanos, solo se había logrado deteriorar aún más la situación social y aumentar la corrupción administrativa. Es entonces que el 4 de febrero de 1992, en ese agitado contexto social y político, aparece por primera vez ante los reflectores y la mirada atónita de propios y extraños, el hijo de un maestro y ya entonces teniente coronel, Hugo Rafael Chávez Frías, quien anunciaba ante los medios del país la rendición luego de haber liderado la toma de varias instalaciones en algunas ciudades como Caracas y Maracaibo, en un intento fallido de golpe de Estado que dejó más de 300 muertes. En su discurso pronuncia su famoso "por ahora", frase que lo caracterizó y que quedaría viva en la memoria de los ciudadanos de aquella época. Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre. Al siguiente año del arresto de Chávez, el Congreso de la República destituye a Carlos Andrés Pérez por el delito de malversación de fondos, lo que benefició inicialmente al expresidente Caldera, que volvió a ser reelegido en representación de la maquinaria política tradicional y que a futuro se constituiría en una afirmación más del cambio urgente que necesitaba el país. Es así como la llamada Revolución Bolivariana recibiría el aval de la mayoría ante la ausencia de la mejora en la situación. Si usted ve las encuestas, no hay nadie más que Chávez, porque este pueblo no está votando por un presidente, por alguien que nos ofrezca un futuro. Aquí se está votando, como lo dije hace un rato, por un vengador, por alguien que venga a destruir esto. Con palabras un poco toscas del pueblo, aquí bueno, no nos importa, pero Chávez va a acabar con esta vaina. Eso es lo que está diciendo la gente. Sí, esa es la gente, sí.